Yo he titulado el mensaje de esta manera: llamando a la atención de Jesús. Llamando a la atención de Jesús. Ese es el mensaje. Lucas 19, del 1 al 10. ¿Cierto que es un pasaje conocido? Todo. Hasta yo creo que las visitas lo han escuchado. Vean, el Evangelio de Lucas, su mensaje central es mostrar a Jesús como el Salvador. Y mostrar que Jesús llega a todas las personas sin importar su condición. Ese es el mensaje de Lucas. Y el Evangelio de Lucas es quien más habla de la riqueza. Usted lee Lucas y habla todo el tema del dinero y de las personas ricas. Entonces, dice en el primer versículo que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por esa ciudad. Ahora, qué importante tenía Jericó. Vea, cada palabra que está escrita en la Biblia tiene un significado impresionante. Jericó era una ciudad que estaba junto al río Jordán. Y el pueblo de Israel, antes de cruzar el río Jordán para poseer la tierra de Canaán, mandó a inspeccionar el territorio y vio una gran ciudad amurallada. Esa gran ciudad amurallada se vino abajo bajo el liderazgo ¿de quién? De Josué. Y pasaron ciertas cosas y aquel hombre cogió algo que era, acuérdense, robó de los despojos y bueno, esa familia murió. Esa era Jericó. Pero Jericó fue levantada, fue reconstruida por un hombre, pero le costó la vida de sus 2 hijos. Porque Josué promulgó una maldición para quien reconstruyera Jericó. Murieron los 2 hijos de este hombre, pero ahí quedó la ciudad. ¿Qué importante tenía esta ciudad? Que era la ciudad con mayor dinero en toda Palestina. Era una ciudad turística, famosa por sus palmeras. Es más, era conocida como la ciudad de las palmeras, y por su exportación de bálsamo extraído de las mismas palmeras. Ahí era donde vivía la gente adinerada. Por lo general, los cobradores de impuestos, para no sufrir pues ¿cierto? Del acoso de la gente, entonces vivían allá y después salían a cumplir sus labores. Esa era la gran Jericó. Era una ciudad, era una aduana y era una zona militar. Vean ustedes. Entonces Jesús dice que iba pasando por ahí. ¿Jesús para dónde iba? Jesús iba a Jerusalén a morir. Pero Jesús dijo esto: yo voy a Jerusalén a morir, pero me es necesario pasar hoy por aquí. Así como cuando una vez estaba en Jerusalén e iba para Galilea, dijo: me es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque era necesario que él hablara con una mujer, la samaritana. Entonces Jesús, antes de morir, antes de cumplir su misión, voy a tener mi último encuentro con alguien. Y en toda nuestra vida nosotros tenemos un encuentro con Jesús. Hoy, en esta mañana, cada uno de nosotros ha tenido un encuentro con Jesús. Y si nunca lo ha tenido, lo va a experimentar hoy. Y ahora de ese encuentro puede salir una vida restaurada, transformada, o sencillamente un rechazo hacia Jesús. Pero Jesús quiso tener ese encuentro con ese hombre antes de morir. Y adivinen el hombre, no adivinen, aquí está.
Y sucedió con un hombre llamado Zaqueo. Imagínense, ya saben la profesión del hombre. Lo hemos explicado, hemos ahondado en el tema de lo que era un cobrador de impuestos. Entonces llegamos a decir que este hombre, por su profesión, era un marginado social. Y como dije en mi última prédica, el Señor lo que quiere es devolvernos a nosotros nuestro honor y nuestra dignidad. Y Él quería hacer eso en la vida de Zaqueo. Entonces, este hombre era rico, porque no era un simple publicano. ¿Era qué? El jefe. Quizás hasta allá no se sentaba en los puestos a cobrar los impuestos, en las mesas. Ya tenía gente que trabajaba para él seguramente. Esta era la profesión del hombre. Y los que conocemos la historia, era como bajito de estatura. Ahora, yo no me imagino un hombre bajito. Yo les voy a colocar un ejemplo. Aquí la persona más bajita, ¿quién podría ser? La hermana Denny. La hermana Denny es bajita. Pero yo miro a las dos hermanas Denny. Pero viendo a los hombres, veo un hombre bajito. No sé, creo que Kevin es más bajito. Pero fíjense, yo me imagino un hombre como que sufría de enanismo. O sea, eso me lo imagino yo, donde explican de que era muy bajito. Donde no podías ni siquiera ver a Jesús. Una persona por más bajita que sea, uno se empine. Esta era la condición del hombre. Entonces iba pasando Jesús por ahí. Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Yo les voy a decir algo. Para mí la intención de Zaqueo no era una simple curiosidad de ver quién era Jesús. Para mí Zaqueo quería tener ese encuentro con Jesús. E hizo algo que llamó la atención de Jesús. Dice, como dice uno, pegó un pique, corrió delante de todo el mundo y dijo, va a pasar por aquí y me voy a montar en este palito. Y se encaramó en el palito. Y créanme que no se montó entre las matas y se asomó. Se tuvo que haber montado, trepado a la copa. Estaba llamando la atención de Jesús. No quería verle la cara para ver si era barbón, o si tenía el pelo largo o cortico, o si vestía con ropas elegantes como él. Él quería que Jesús lo viera. Y se monta en un árbol. Mi pregunta en esta mañana es, ¿hemos venido a esta iglesia sencillamente con la curiosidad de quién es Jesús? ¿Qué hacen esos hermanos en esa iglesia? ¿Por qué se reúnen los domingos, entre semana, los sábados? ¿Es una mera curiosidad? ¿O en verdad queremos que el Señor nos mire? Esa pregunta nos la debemos hacer cada uno de nosotros. Y dice que no podía verlo, por eso se subió en el árbol, a causa de la multitud. Hay cosas que nos impiden muchas veces no ver a Jesús. Puede ser la incredulidad. Pueden ser los problemas, como hablaba la parábola de los campos, de la semilla. Puede ser la gente. ¿Qué es lo que está impidiendo que nosotros no veamos a Jesús? Y si hay algo que lo está impidiendo, entonces hagamos algo para llamar su atención.
Y el árbol de sicómoro me llama la atención también, porque tienen que decirme el nombre del árbol. Se montó un árbol grande. Allá lo que habían era palmera, porque no se montó una palmera que es bien alta. Se montó un sicómoro. Y era una higuera que daba frutos silvestres. No daba el propio higo, sino que eran silvestres. O sea, era la comida de la gente pobre. Vean ese contraste, el gran hombre adinerado montándose en un árbol de la cual come gente pobre. Y el Señor se para allí y dice el versículo 3, perdón, el 4, corriendo delante se subió al sicómoro para verlo, porque habría de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque ahí es necesario que me hospede en tu casa. Cuando Zaqueo pegó ese pique y se montó en el palito, y ya venía el poco de gente, cuando Jesús pasa por ahí, yo recreo todo. Yo me imagino a Jesús que miró hacia arriba y le sonrió. Y hasta con una sonrisa le habrá dicho: baja rápido. Vean, el tema de la salvación no hay que dejar pasar tiempo. ¿Sabe por qué le dije que Zaqueo tenía las ganas de que Jesús lo viera? Porque desde que sabía que era Jesús, corrió. Y cuando Jesús lo ve, le dice: date prisa, porque nosotros no podemos dejar pasar el tiempo a la salvación. El día de la salvación, dice las Escrituras, que es hoy. La misma Escritura dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, porque quizás llegará un día en que no habrá la oportunidad de buscarlo. Date prisa. Desciende del árbol. Yo me imagino la sonrisa, la alegría de este hombre. Y dice la Biblia que Zaqueo se dio prisa, descendió del árbol, y Jesús le dijo: es necesario que yo... ¿Qué palabra aparece ahí? Que yo pose, que yo more, que yo habite en tu casa. Ahora Jesús no le dijo: voy para tu casa, vamos a hablar un ratico. No, Jesús se autoinvitó. Dijo: yo voy a pasarme unos días allá en tu casa. Y dice el texto bíblico: entonces él descendió a prisa y lo recibió como gozoso. El hombre estaba alegre. Iba a recibir a su casa. ¿A quién? A Jesús. Quizás él no sabía que era el Hijo de Dios. Había escuchado lo que hacía, quizás no lo sabía, pero estaba contento. Y llega Jesús a su casa. El Señor no quiere pasar de largo en la vida de nosotros. El Señor lo que quiere es habitar en nosotros. El Señor quiere hacer morada en nuestra vida y quiere hacer morada en nuestra casa. Y era extraño de que Jesús posara en la casa de una persona adinerada. Por lo general lo hacía con personas pobres. Pero algo quería hacer el Señor en la vida de Zaqueo. Se hospedó en casa de un hombre que era pecador. Ahora, ¿por qué decimos que dice la Biblia que era pecador?
por varias razones. Porque el hombre era injusto, abusaba del sistema, ¿cierto? Era pecador. Y todos los que hacemos este tipo de cosas también somos pecadores. Es más, aún sin hacerla, seguimos siendo pecadores. Pero el concepto de pecador era porque era publicano. Entonces comenzó la gente a hablar. Mientras que él estaba gozoso, otros no estaban muy gozosos. Porque saben, cuando el Señor quiere hacer su obra redentora en la vida de las personas, siempre va a haber oposición. Como una vez dijo aquí mi hermano Jorge Cabarca, fuerzas oscuras se mueven. Y no querían que Jesús entrara a la casa de aquel hombre. Pero ya, ¿para qué? Ya Jesús estaba allí. Y Jesús lo llamó por su nombre. Yo creo que eso fue algo que a él le sorprendió. ¿Quién es este que primera vez me ve? Si es caso nunca había pasado por aquí. Y me llama por mi nombre. Y es que el Señor conoce todo de nosotros. El Señor sabía cómo se llamaba, qué día nació, si en verdad era un ladrón. Él lo sabía todo. Y el Señor conoce la vida de cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que el Señor a los suyos conoce y los llama por su nombre. Y este varón era uno de los suyos. Independientemente el trabajo que tenía, era uno de los suyos y él sabía su nombre. Cuando este hombre lo baja y Jesús autoinvita, como dije ahora, en el corazón de Zaqueo estaba ese deseo de un cambio en su vida. Por algo él quiso llamar la atención de Jesús. Él quería recibir algo en su vida. Ya otros publicanos ya lo habían hecho. Ya Jesús tenía entre sus discípulos a uno. En el capítulo 3 de Lucas dice que se presentaron muchos donde Juan el Bautista. Dice que se presentaron 2 publicanos y le dijeron: Señor, ¿qué debemos hacer entonces? Y Juan le dijo: cobren lo que ustedes tienen que cobrar. Esas fueron las palabras que le dijo Juan. No cobren más de lo que ustedes cobran. Y después dice el pasaje, se presentaron 2 soldados y le dijeron: Señor, ¿qué tenemos que hacer? Y Juan le dijo: hagan esto y esto. Ya los publicanos también estaban recibiendo el mensaje de salvación. Y ahí estaba este hombre disfrutando de la presencia de Jesús en su casa. ¿Cuántos estamos disfrutando de esa presencia de Jesús? No es posible que nosotros vivamos tristes, aburridos todo el tiempo. ¿Y en mi casa quién vive? ¿Por qué contristamos al Espíritu Santo? Nosotros mismos somos los que hacemos de que el Espíritu se contriste. Y no debería ser así. Este es un ejemplo. Zaqueo es un ejemplo claro de lo que es el evangelio de la salvación. Una persona que tenía el interés de que Jesús lo viera, de que ya en su corazón quería que hubiese un cambio, de que Jesús fuera a su casa, porque él sabía que su pecado podía perjudicar su familia, así como perjudicó a Acán a su familia cuando hizo lo que hizo en Jericó. Este hombre quería ese cambio. Entonces aquel hombre que no parecía tan simpático para la región,
Estaba ya de frente al Señor. Y seguimos la lectura. Dice que muchos que se empezaron a murmurar porque decían que era un hombre pecador. En el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor. Vea, y esta palabra que dijo Zaqueo de Jesús, no se la dijo quizás en el mismo día que Jesús fue a su casa. Porque es que la Biblia no le va a decir, bueno, pasó un día, 2, 3, 4. Se hospedó en su casa. Jesús le hablaría de cuál era su misión. Y de ese tiempo de relación con Jesús, este hombre le reconoce como el Señor. ¿Y saben qué era decirle Señor a Jesús? ¿Qué significaba? Decirle que Él era el mismo Dios. Lo reconoció como Dios. Pedro, cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro lo reconoció como ¿qué? Como el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero Tomás, cuando le tocó sus heridas, dijo, Señor mío y Dios mío. El incrédulo, el que decían que era incrédulo, fue el único que lo reconoció como el mismo Dios. Eso hizo Zaqueo. Y entonces lo trata como ese Señor, como su gran Salvador. Y dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. De una. Él entendió el mensaje y sabe que el trabajo que él estaba haciendo no estaba siendo honesto con su prójimo. Y cuando nosotros hacemos una ofensa con nuestro prójimo, eso a Dios lo toma como una falta grave y es como si se lo estuviéramos haciendo a Él. Entonces él enseguida dice, yo voy a dar la mitad de mis bienes. Pero que recuerden que Lucas acá más atrás en el capítulo 18, en el capítulo anterior, habla del joven rico. Y este hombre sabemos la decisión que tomó. Jesús, cuando le dice, darle lo que tienes a los pobres, no es quédate limpio sin nada, no. Aplica lo que hace este hombre. Yo doy la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, ¿qué pasa? Se lo devuelvo cuadruplicado. La gente dice que el hombre se puso a sacar cuentas. No fue que el hombre se puso a sacar cuentas. El hombre era un verdadero judío que conocía la ley y decía que cuando tú cogías algo que no era tuyo, tenías que pagarlo 4 veces, si era por una oveja. Si cogías un buey, tenías que pagarlo 5 veces. Si no tenías con qué pagarlo, entonces quedabas, como dice uno, empeñado. Tus bienes eran hipotecados. Y si no quedaba, no tenías nada, ni hipoteca, ni nada, quedabas siendo un esclavo. Y muchas veces era digno de muerte. Zaqueo era un hombre que conocía las escrituras, conocía la Torá. Éxodo capítulo 22, sobre la restitución. Y hay algo que debe haber en la vida de nosotros cuando recibimos al Señor, y es la restitución. Y muchas veces nosotros no hacemos esto. Ahora, la restitución no está, ¿cómo les digo?, limitada a la salvación o influye si somos salvos o no. No. Pero muchas veces es necesario que nosotros hagamos restitución. Ya por aquí el hermano Andrés, la última vez que predicó, contó la historia cuando Natán se presentó donde David y le contó la parábola, ¿cierto? Del hombre que tenía, un hombre rico. Y le dijo, y había un hombre que era pobre que nada más tenía un corderito. Miren que el corderito comía de la comida que ellos comían, bebían del agua que ellos bebían. Es más, dormían, dice el pasaje que está en segunda de Samuel. Segunda de Samuel 12:6. Dormía la corderita con el hombre y su familia.
Pero este hombre rico que tenía muchas posesiones, le llegó una visita. Y entonces, le tenía que brindar la comidita. Hospitalidad. Hospitalidad. Tenía que brindarle la comida. ¿Y saben qué hizo? Ni siquiera le pidió la corderita al hombre, se la cogió, la sacrificó y se la dio a los viajeros. Tengan. ¿Cuál fue la reacción del rey David? Dice el pasaje en 2 Samuel que David cogió una rabia y dijo: este hombre es digno de muerte y tiene que pagar ¿cuánto? ¿No acuerdan el pasaje? Tienen que pagar 4 veces la corderita, aplicando lo que dice la ley. Y cuando Natán le dice: ese hombre eres tú. ¿Saben qué hizo David con sus palabras? Profetizó la restitución. Pagó con muerte. Se murió su primer hijo. Amnón, el que abusó de su hermana, lo mandó a matar a su hermano Absalón. Ya mandó. Absalón se rebeló contra su papá y Joab, el general del ejército de David, lo mató. Ya van 3. Y Adonías, uno de los últimos hijos de David, ¿quién lo mandó a matar? Salomón. 4. Por eso Zaqueo dijo: si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. El hombre era un verdadero judío, pero que quizás su corazón se había apartado. ¿Por qué? Por su comodidad, por su profesión, o porque quizás la gente también ponía una barrera hacia ellos. Estos personajes no podían entrar al templo, al tabernáculo, ni siquiera al atrio. Pero fíjense lo maravilloso del Señor, que aunque le era negada la entrada al templo, el mismo Dios fue y lo visitó a su casa. Y el Señor quiere habitar en nuestra casa. Esa ha sido su misión. ¿Cómo empezó la iglesia primitiva? Reuniones familiares. Comenzaron a ir de casa en casa a compartir el evangelio. Porque al Señor le interesan los hogares, al Señor le interesan la familia. Nosotros decimos manantial de vida, una iglesia familiar. ¿Por qué? Porque el Señor primero empieza a trabajar en la familia y después sí, vamos y hacemos la gran obra. Dijo Zaqueo que devolvía cuadruplicado. Y el Señor le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. Jesús reconoció que Zaqueo era un verdadero judío. Y cuando el Nuevo Testamento habla de los hijos de Abraham, ya no solamente se está refiriendo al linaje, sino que se está refiriendo a la fe. Pablo dijo que aquel que ha creído en el Hijo de Dios ya es un hijo de Abraham. Y varias personas se presentaron ante él alardeando de que eran hijos de Abraham. Y el Señor Jesús le dijo: si fueran hijos de Abraham, creían las palabras que yo les hablo. Porque si Dios quiere, puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Ahora, nosotros no somos hijos de Abraham por su linaje. Nosotros, la iglesia, somos hijos de Abraham porque hemos creído en el Hijo de Dios. Y lo reconocemos como ¿qué? Como Señor. Que Él es el mismo Dios. Hablábamos aquí en la clase de que Jesús no entra a la casa de alguien si no se lo permiten.
Pero entonces, ¿por qué Jesús se autoinvitó en la casa de Zaqueo? Porque Jesús conoce los corazones y Jesús sabía que Zaqueo quería tener un encuentro con él. Este hombre ya estaba cansado, Señor. Y el Señor no le dijo, deja tu trabajo. Ni siquiera le dijo, no. Quizás le dijo lo que le dijo Juan a los dos que se presentaron ante él. Hagan su trabajo, pero cobren lo que es debido. Vivir una vida que le agrade al Señor. Vivir una vida que no perjudiquemos al prójimo. ¿Qué estamos haciendo para llamar la atención de Jesús? O quizás con nuestras acciones lo que estamos haciendo es rechazando a Jesús. He aquí estoy a la puerta. Toc, toc. Apocalipsis 3:20. Y llamo. Y si alguien oye mi voz, ¿verdad? Abre la puerta. Entonces yo entraré con él. Cenaré con él. Y él conmigo. Me recuerda a Zaqueo. Él le abrió la puerta desde el momento que corrió a subirse en ese árbol. Quizás batiendo las manos, no sé, la Biblia no lo dice, pero algo tuvo que hacer para ser visto. Y el Señor siempre ha estado llamando a su iglesia, porque a veces pensamos que el mensaje es para los que no han recibido a Cristo. Y el mensaje de la Biblia siempre era el Señor llamando a su mismo pueblo a la reconciliación, a la restitución. Cuando recibimos a Cristo, tenemos que restituir el tiempo que quizás no le dimos a nuestros hijos. Ese tiempo de calidad merece ser restituido. Si ofendimos al cónyuge, eso tiene que ser restituido. El honrar a padre y a madre debe ser restituido. Dice: a nadie debáis nada, excepto el amarse los unos a los otros. De pronto tenemos una deuda con alguien y recibimos a Cristo y nos comportamos como los fanáticos. Gloria a Dios, amén, aleluya, santo el que vive, a su nombre, gloria. Pero todavía no has pagado la deuda que debes. ¿Sabes qué está haciendo eso? De que la gente no te vea como un verdadero creyente. Entonces no vale venir constantemente, no vale meterse la mano al bolsillo si no estamos demostrando que verdaderamente estamos agradando al Señor. Y la invitación de parte del Señor es que si has querido o quieres, es la palabra, que hay una renovación en tu vida, porque quizás hay muchas cosas que nos han afectado y ha habido como una barrera que no nos ha dejado ver al Señor Jesús. La invitación es para cada uno de ellos. Para los que pensamos que estamos bien y la gente cree que está bien, pero ellos no pueden engañarse ellos mismos ni tampoco a Dios. Ese mensaje es para todos. Y voy a extender la invitación de parte del Señor. Como
le dijeron los dos publicanos a Juan, ¿y qué haremos ahora? O como cuando predicó Pedro, varones, ¿y qué vamos a hacer ahora? Recibir a Jesús. Para que llegue la salvación a la casa. Y si en esta mañana tú eres el único representante de tu hogar, de tu familia, entonces tú eres el canal que el Señor quiere usar para que la salvación llegue a tu casa. ¿Hay alguna persona que ha sentido que el Señor le ha hablado en esta mañana y que necesita tener un encuentro con Cristo? Necesita llamar la atención de Él y decirle: Señor, yo quiero que moldees muchas cosas de mi vida que te desagradan. Entonces la invitación es para ustedes esta mañana. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Quién quiere recibir a Cristo? Puede levantar su mano. Hay muchos que se van a oponer, créanme. Hay muchos que se van a poner a su paso. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga, Harlan, Susi. ¿Hay alguien más que quiera tener ese encuentro y quiera que Jesús vaya a su casa personalmente y le dé el honor que usted se merece? Dios te bendiga, mi hermana, que siempre te veo en las reuniones del señor Iván. ¿Alguien más? Vi a alguien más por allá atrás. Dios te bendiga, varón. Tuve el privilegio de conocerte el domingo pasado. Por allá. Dios te bendiga, mujer amada. ¿Hay alguien más? El día de la salvación es hoy. Dice: date prisa, no esperes, porque esto no da tiempo. No dejes pasar la oportunidad, porque llegará el día en que no podrás hallarme. ¿Alguien más? Yo soy de los que me uno. Yo los invito a colocarse de pie, mis hermanos.